Vamos a dar inicio, a continuar con nuestro coloquio, dando inicio a la mesa número 3, que lleva el título La Mesa Educación, Emoción y Territorio. Van a participar la doctora Rosa Marta Gutiérrez, la Buenas doctora tardes. Marta Sánchez Detmer y la doctora Liliana López Levi. Y va a hacernos favor de moderar esta mesa el licenciado Luis Felipe Estrada Carrión, a quien le cedo el micrófono para que pueda él moderar esta mesa. Bienvenidos todos y adelante, licenciado Luis. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, y bienvenidos, como se ha dicho, a esta tercera mesa de nuestro coloquio. Y pues dice un refrán que presentar a tres colegas muy destacadas. En esta ocasión vamos a comenzar con la presentación de Rosa Marta Gutiérrez Rodríguez, que se titula Emocionalidad Corporal. Rosa Marta Gutiérrez Rodríguez es licenciada, maestra y doctora en pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con diversos diplomados y certificados en el área de su especialidad. Es profesora asociada B de tiempo completo en la licenciatura de pedagogía y en el posgrado en la maestría en docencia para la educación media superior. También es profesora de asignatura en la licenciatura de pedagogía de la FES Acatlán, coordinadora del Seminario para la Obtención de Grado de Maestro en Docencia para la Educación Media Superior, jefa del Departamento de Investigación Educativa en la Unidad de Investigación Multidisciplinaria de la FES Acatlán y coordinadora de diversas investigaciones y obras, entre las que podemos destacar Violencia Familiar, un estudio multidisciplinario en el municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México, y también un texto sobre políticas públicas de la educación primaria en México y una propuesta curricular para la alfabetización de adultos mayores, el modelo modular por objetos de transformación, que en este momento está en proceso de dictamen. Como decíamos, la doctora nos va a presentar emocionalidad corporal y le cedemos la palabra. Muchas gracias, maestro Luis Felipe. Muchas gracias al doctor Mauricio Pilatowski por la invitación. Y bueno, en esta ocasión me toca comentarles un poco sobre justo la corporalidad y la emocionalidad, sobre todo en la identificación de estos cuerpos temerosos en unos territorios que van siendo cada vez más inciertos. Señala Inés Valenzuela que los seres humanos logramos nuestro total bienestar al sentirnos bien cuando nos articulamos con otras personas y vamos integrando una serie de subdimensiones de nuestro propio ser, como la subdimensión física, la social, la intelectual, la familiar, la espiritual, etc. El cuerpo es una unidad en la que se registran múltiples cambios, pero también es una unidad que nos da mucha estabilidad. No obstante, los eventos más recientes han mantenido a nuestros cuerpos, por un lado, enclaustrados o confinados por una amenaza que no es visible, pero que sabemos que está ahí afuera. Eso nos provoca el temor continuo al contagio, el temor a la enfermedad, que no la hemos vivido y que sin embargo sabemos que está ahí muy cerca de nosotros. Por otro lado, el estar en una condición de encierro nos ha ido provocando estados de incertidumbre, de angustia, en algunos casos de desesperanza. Y digo esto porque al estar al frente del Departamento de Investigación Educativa, hemos venido enfrentando diferentes problemas, tanto con estudiantes como con colegas profesores, con funcionarios, con padres de familia de los niños que atendemos en la sala infantil, y vamos viendo cómo se atraviesa y se transita por condiciones que son cada vez más críticas. No solo hemos tenido que activar una serie de mecanismos que nos permitan atender estas necesidades emotivas y dialógicas con la comunidad universitaria y la comunidad social que nos rodea, en la búsqueda de dar algún tipo de paliativos temporales, porque sabemos que esto
no podemos hacer la atención tan profunda como quisiéramos. Ha sido una experiencia muy abrumadora por la enorme cantidad de demandas de escucha y de apoyo que nos han solicitado. Sobre todo pensando en que las personas van buscando un estado de equilibrio y un estado de bienestar en el que no encuentran los recursos. Entonces, es común que les hablemos acerca de la dieta, acerca de los ejercicios, acerca de realizar algún tipo de actividad plástica o profesional, que vayamos tratando de acercarlos a las conversaciones a distancia. Sin embargo, sabemos que esto es una condición social que está tomando también tintes cada vez más delicados. Pensaba yo que mientras estas personas que se acercan a nosotros y asisten a un taller socioemocional y nos escriben por correo y nos hablan por teléfono y buscan apoyo, etcétera, no han sido diagnosticadas con COVID, no han sido diagnosticadas con depresión en el Instituto de Psiquiatría y ni en la Facultad de Medicina, pues resulta que socialmente no están enfermos y entonces no necesitan ningún tipo de atención ni de ayuda. Pareciera que hay que transitar de una condición socioemocional en la que se requiere el apoyo de esa otredad, ese diálogo y esa escucha mutua. Tendríamos que transitar necesariamente a una condición psiquiátrica en la que se hable incluso de un paciente que consume medicamentos. Es decir, se desconoce la importancia y la fuerza que puede adquirir una enfermedad socioemotiva, que no necesariamente tiene que ser una patología psicomédica. Y sin embargo se desconoce. Sobre todo hemos podido observar que pareciera de repente que es un factor que tendría que ser atendido solo en algunos círculos sociales. Pareciera que aquellos en los que los padres están en condiciones de mayor precariedad, es el caso de los padres de los niños que asisten a la sala infantil para recibir ayuda psicopedagógica y que pertenecen a segmentos socioeconómicos de recursos muy bajos, no tienen tiempo de pensar en la tristeza que les causa no poder salir. Sin embargo, sí hablan y preguntan por qué estoy tan desesperada, por qué no tengo ya paciencia, te quiero llorar por todo, pero pues tengo que irme a trabajar. Y soy empleada doméstica y a mí me pagan por día. Entonces yo no puedo faltar a mi trabajo ni un día porque aquí hay que traer de comer. Entonces necesito ayuda y no hay un reconocimiento de esa propia condición. Yo podría decir que de verdad el estado de salud socioemocional no es un estado que podamos adquirir de manera absoluta. Es inseparable del ambiente, de una cultura, de una noción de familia y de los grupos sociales en los que estamos desarrollándonos. Esta madre que me decía, no sé qué me pasa, pero tengo cada vez menos paciencia con los niños, tiene 3 niños y 2 de ellos asisten a la sala infantil para recibir apoyo en el síndrome de Down para la lectoescritura. Es una madre soltera más de las muchísimas historias que conocemos y que me dice, no sé por qué estoy tan desesperada, pero me tengo que ir a trabajar. No puedo faltar un solo día. Y me desespera el autobús y me desespera mi patrona y me desesperan los niños y no sé qué hacer. Pues estamos enfrente de una condición social, emotiva, que desgasta. Y ese desgaste llega al cuerpo, por supuesto, al cuerpo que está además temeroso porque ella me dice, ¿qué va a pasar si yo contagio a mis hijos? Y entonces es ahí cuando yo digo, este ambiente y estos grupos van adquiriendo cada vez mayor sentido en estos momentos, porque hay un cambio inesperado y abrupto en el que cada persona de este mundo se ha visto inmersa, sin ninguna excepción, en una dinámica desconocida. Desde aquí vamos comprendiendo el cuidado integral del cuerpo, no solamente como una propiedad particular, sino como algo que depende de los factores exteriores y que tiene que ver con el reconocimiento social de la enfermedad socioemocional, como el reconocimiento social de las necesidades afectivas, no solo las de la salud física, también las de la interacción y el diálogo.
En una temporalidad cada vez más incierta, estas condiciones adquieren importancia para poder definir un estado de bienestar cuando menos tentativo. Ante la pandemia del COVID-19, hablando de esta salud integral y la percepción que del cuerpo podemos encontrar nosotros, tenemos tres visiones. Una sumamente subjetiva, que es el sentirnos bien. No sabemos lo que es sentirnos bien, pero creemos que nos sentimos mal. Frente a esta nueva inseguridad, frente a esta nueva realidad, frente a un estado de incertidumbre que hace que el cuerpo se mantenga temeroso, pero tener miedo no es estar enfermo, me decía otra madre en una entrevista. Tengo miedo, pero pues eso no es enfermedad, entonces no me pueden atender. Y lo que hago es que me aguanto. Por otro lado, hay otra dimensión que es una dimensión más objetiva en la que nos dicen, bueno, puedo funcionar, puedo salir a trabajar, puedo regresar, estoy constantemente pendiente de mi familia y trato de tener todos los cuidados necesarios. Sin embargo, sigo pensando que no sé si lo voy a lograr. Hay una visión más bien de adaptación del cuerpo y la mente al medio, a la especificidad de estos casos como el confinamiento, el lavarse las manos, el uso del cubrebocas, que ha dado en llamarse una condición ecológica del cuerpo. Para lograr concretar cualquiera de estas posiciones es necesario considerar qué tan responsable puedo hacerme de mi cuerpo para hablar objetivamente de él, puesto que mi cuerpo implica la subjetividad del individuo interaccionando con otros. Y hoy debo renunciar a esa interacción para garantizar mi cuidado como un ser aislado. Puedo cuidar así el cuerpo, pero no puedo cuidar el espíritu. No puedo dejar de abordar las otras visiones, una visión más pedagógica en cuanto a los elementos educativos que me obligan a lavarme las manos, a aprender a hacerlo de un modo distinto, a usar el cubrebocas, a limpiar mis pies, a mantener todas las medidas de higiene. Pero hay toda una dinámica de salud física y de salud mental que no siempre entra en una misma dinámica de congruencia. La salud en el cuerpo y en la mente es una necesidad, pero no siempre se satisface desde una sola posición. En las investigaciones de la doctora María Isabel Medina, encontramos que la mente, el pensamiento, las emociones, el temperamento y la personalidad afectan la salud física del cuerpo. Esto sucede debido a que las emociones están almacenadas en el cuerpo, en todos los elementos químicos y eléctricos con los que el cerebro funciona, en los receptores, en las células, en los tejidos sólidos que vibran, en donde está la energía muscular. Todos esos elementos van cambiando aquello a lo que estamos sujetos. Hoy el confinamiento. Cada vez que interaccionamos con alguien, se aportan mensajes químicos en este momento, sobre todo de alerta, sobre todo de evitar el contacto físico, sobre todo de evitar la afectividad. Conforme se acercan las fiestas, la gente va generando más angustia. Y se preguntan, ¿volveré a verlos a todos juntos? Es muy reciente que nos hemos visto expuestos hoy a interacciones muy poco comunes. Hoy tenemos que conformarnos, en el mejor de los casos, con tener contacto visual a través de las máquinas. Sin embargo, hay una importante cantidad de población en el mundo que ni siquiera ese contacto puede sostener y deberán limitarse a pensar en los otros. Todo eso desencadena emociones que no son tan positivas, que afectan cotidianamente a nuestro cuerpo, a nuestra mente y a nuestro espíritu. Por eso trabajamos corporalidades, territorialidades y espiritualidades. El estrés, la ansiedad, la angustia, el insomnio, el aislamiento y la tristeza son, entre muchas otras, emociones que pueden ocasionar en el cuerpo reacciones que hoy hemos decidido denominar en su conjunto como la unidad de los cuerpos temerosos. Cuerpos que manifiestan en el miedo a la enfermedad propia y a la ajena, la incertidumbre y la separatidad de los otros. Tanto Hans como Herbert Benson hablan de la reacción física que se provoca en el cuerpo entre el estrés y la relajación, mientras que el desajuste emocional que provoca el estrés en una persona desencadena reacciones
que causan lesiones físicas. La respuesta del cuerpo a la relajación consiste en la disminución de la respiración. El latido cardíaco disminuye y la presión baja. Es así que se puede afirmar entonces que el ser humano es un ser biopsico-sociocultural espiritual, como lo señalan las teorías del desarrollo humano y las neurociencias. Y para estar en completo bienestar debe mantenerse el equilibrio en todas sus dimensiones. La integralidad, como lo señala la Organización Mundial de la Salud, implica el estado completo de bienestar físico, mental y social, y de salud mental. Se trata de un estado en el que nosotros como sujetos sociales, no solo como individuos, sino como sujetos sociales, somos conscientes de nuestras propias capacidades y necesidades afectivas, sociales, de interacción. De ese modo es como podemos afrontar las tensiones cotidianas, sabiendo que estamos junto a los otros. Pero en este momento, el sabernos separados y aislados nos hace cuestionarnos nuestras formas productivas, nuestra propia fructificación en los otros, el contribuir y el perder la posibilidad de contribuir. Si el sujeto cuenta con muy escasos recursos emocionales, como en este momento, en los que la incertidumbre del cuerpo va creciendo al no saber cuándo terminará esta condición, resulta que estamos enfrente de situaciones inesperadas a las que nos resulta cada vez más difícil adaptarnos. Si el cuerpo se ve rebasado por esta posición de angustia y de incertidumbre, se produce la tensión en demasía, lo que genera un desequilibrio o la pérdida de la homeostasis, que provoca ansiedad, ira, miedo, actos violentos, actos de retraimiento, para finalmente llegar a la depresión. Una de mis primeras preguntas es, ¿será necesario atravesar todos estos estados para entonces reconocer que nos estamos enfermando del espíritu? ¿Por qué no brindar las ayudas antes? ¿Por qué hay que esperar hasta que los ambientes se tornen cada vez más violentos, más tensos, más intolerantes y más agresivos? ¿Por qué no reconocer que en este momento hay una condición emergente y urgente de atención a la salud socioemocional? Estas modificaciones tan abruptas en el contexto, el hablar cada vez del mayor número de muertos y un mayor número de enfermos, nos posicionan frente a dispositivos emocionales que están permanentemente activados y que no sabemos en qué momento pueden hacer un estallido en el cuerpo humano. Hoy es necesario apoyar en los procesos de adaptación, pero para ello es necesario reconocer la enfermedad del espíritu. Es necesario reconocer que los cuerpos temerosos están cansados. Yo les cuento lo que pasa en el taller que en este momento ya dio inicio y que están dirigiendo mis colegas, y en los que la gente nos dice, no sé por qué me pasa esto, tengo la boca reseca, no tengo hambre, tengo muchísima sed, todo el día quiero estar con alguien, no quiero estar sola, pero vivo sola. Hoy me siento, nos decía una de nuestras compañeras del taller, de 160 años, porque siento que mis hijos y mis nietos no solo me han olvidado, me han abandonado. ¿Cuándo podré salir? ¿Cuándo voy a poder regresar al jardín con mis amigas? ¿Voy a poder conseguir un empleo? ¿Estaré sano? ¿O alguien me contagió cuando tuve que salir a comprar comida y no tengo síntomas? ¿Por qué me siento con tanto miedo? ¿Por qué me siento en el abandono? Siento que a nadie le importa lo que me está pasando. Estos son solo algunos de los cuestionamientos que enfrentamos semana tras semana y que vamos acompañando a las personas a mantenerse en un estado de mediano equilibrio, tratando de recuperarlos del miedo, del temor, de la incertidumbre, de ese no saber si debemos seguir estando en el mundo. Hoy es necesario proporcionar ayuda a nosotros mismos, en nuestra corporalidad, en nuestra espiritualidad, en estos territorios emocionales
que nos permitan recuperar algo del equilibrio perdido, la calma y el relajamiento, que nos permitan actuar con mayor asertividad y enfrentar la situación de una manera más adaptativa. Es por esto que la mayoría de los enfoques que estamos trabajando en cuanto a desarrollo humano y educativo se refiere, coinciden e insisten desde su perspectiva en la responsabilidad personal y social del cuidado integral, del que transita del yo al nosotros, del ser al estar, a través de acciones que nos permitan conectar con esos otros, con nuestro propio ser y con el ser de aquellos que quieren reconstruir su relación conmigo, reconfigurar esa estabilidad. Esta reconfiguración debe iniciarse en el reconocimiento de mi corporalidad y continúa en la reconstrucción de esas relaciones. No se trata de acostumbrarnos a no volver a tocarnos, se trata de adaptarnos a una condición hoy. Si bien al principio la situación del resguardo nos parecía cómoda, era una cosa nueva que empezábamos a disfrutar, hoy estamos verdaderamente asustados, porque esto se convierte en una cotidianidad y en un devenir de aislamiento que no quisiéramos sobrevivir los siguientes meses. Si bien al principio, ok, correcto, estoy a punto de terminar, me falta solo un párrafo. Si bien al principio de la situación de resguardo, como les señalaba, solo se mencionaba hacer cosas como respirar, hidratarse, comer sanamente, hacer ejercicio y cosas así, hoy lo que les estamos recomendando es sentir. Sintamos aquello que nos hace falta y acudamos a los otros en busca de eso que nos hace falta. No se trata de dar paliativos temporales. Se trata de entender la vida en una nueva dimensión. Muchas gracias a todos por su atención. Gracias. Gracias. Muchas gracias, doctora, por su presentación. Como lo hemos hecho en las mesas anteriores, al final abriremos un espacio para los comentarios. Vamos a hacerle la palabra a nuestra segunda ponente, que nos presentará el tema Crisis Educativa en tiempos de COVID-19, y nuestra ponente es Marta Sánchez Detmer. Ella es maestra en Historia de México por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y es profesora de tiempo completo en la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. Le cedemos la palabra a la doctora, a la maestra, perdón. Muchas gracias, Luis Felipe. Bueno, voy a hacer una pequeña reflexión, es una reflexión solamente lo que traigo aquí para compartir con ustedes en torno al COVID-19 y bueno, cómo ha afectado al sector educativo. Bueno, insisto, el objetivo de la presentación es reflexionar en torno al sector educativo en el contexto de la pandemia actual. Sin duda, el coronavirus evidenció las contradicciones derivadas de un modelo económico a todas luces en crisis. En lo que respecta a México, uno de los síntomas de la crisis se expresa en el sector educativo, entre otros muchos más. Voy un poco a la historia. Durante los gobiernos populistas de la década de los 70, Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo, última camada de nacionalismo revolucionario, el tema educativo dio un giro como efecto de los movimientos sociales y antiguos en países capitalistas, los cuales replicaron en México. El riesgo de que las protestas se extendieran obligó al gobierno a reprimirlas con brutalidad, lo cual provocó la pérdida, si no de control, sí de legitimidad y de confianza entre la sociedad. Por lo anterior, la apertura echeverrista se constituyó en un alegato por ratificar la legitimidad ideológica e institucional del Estado mexicano, erosionado por la crisis política del 68. Una de las principales inquietudes del gobierno de Echeverría fue la reanudación del diálogo entre la comunidad universitaria, en particular con los intelectuales y con los estudiantes. Si con los primeros logró mejorar su relación tanto por el cambio de estilo político como por la incorporación de algunos de ellos en su gobierno, con los segundos
esa preocupación se expresó en un relevante impulso a la educación pública. Durante ese sexenio, el sistema educativo nacional experimentó una fuerte expansión. En consecuencia con lo anterior, el presupuesto federal favoreció el incremento de la matrícula desde el nivel preescolar hasta el nivel superior. Además, las universidades públicas tuvieron 7 veces más recursos entre 1970 y 1976. Y de acuerdo con algunos especialistas, el viraje en la política educativa del régimen fue estratégica y muy significativa. Uno de los ejes de la política de Lea se dirigió hacia uno de los sectores que ponían en riesgo a la continuidad del PRI, los universitarios. Y así, como ya señalábamos, el presupuesto federal, a cuenta de una creciente deuda externa, benefició a la educación media superior y superior. Durante su gestión, Echeverría fundó el CONACYT y se edificaron los colegios de bachilleres, el Colegio de Ciencias y Humanidades, la Escuela de Estudios Superiores, UNAM, Zaragoza, Catlán, Aragón, etcétera, antes escuelas. También la Universidad Autónoma Metropolitana. Sí, en fin, sí, lo anterior se prolongó durante el mandato de José López Portillo. Sin embargo, como consecuencia de la equívoca política petrolera y el inusitado endeudamiento y la brutal corrupción, la caída de los precios internacionales del crudo provocó una de las crisis más profundas experimentadas en México. El gobierno siguiente, Miguel de la Madrid Hurtado, se ciñe a las presiones de los acreedores internacionales y de la cúpula empresarial y da paso a las reformas económicas dictadas por el nuevo orden mundial. En México se impusieron severos recortes presupuestales, entre otros al sector educativo y al sector salud. Justamente los sectores que han estado muy vulnerables, ¿no?, en la pandemia actual. Continúo. En la perspectiva neoliberal, la educación aparece como un bien de cambio, una mercancía evaluada de acuerdo a las demandas de la producción, del mercado y del eficientismo impuesto por los líderes mundiales. El concepto globalización se extendió de la nada en las narrativas de los gobiernos y se presentó como la fórmula mágica para acceder a la anhelada modernización. Como en la industria, en el sector educativo se instituyen parámetros para definir la visión y la misión de la educación y evaluar la productividad, la calidad y la eficiencia impuestos desde el exterior. Y así se desmoviliza y sujeta a aquellos que deben ser la conciencia de la sociedad. El compromiso social de la universidad pública se desvaneció de la retórica oficial y en su lugar se privilegió la sumisión a los mercados globales. Lo anterior proporciona hoy los argumentos que el gobierno de López Obrador utiliza para justificar acciones como la desaparición de los fideicomisos y su encono en contra de los intelectuales, al aseverar, sin distinción, que esa élite en gobiernos anteriores recibió dinero a cambio de silencio. Y en cierto sentido le asiste la razón, pues si los millones de pesos canalizados durante más de 30 años hacia gastos onerosos en programas y proyectos de investigación hubieran rendido frutos, el golpe que la pandemia asestó al sector educativo en México tal vez hubiera sido menor. En fin, la pandemia solo mostró las contradicciones internas y la fragilidad de un sistema educativo sangrado por la corrupción y el individualismo. La catástrofe educativa en la que México se sumerge hoy condena al país a un mayor rezago, desigualdad y exclusión entre los sectores sociales más vulnerables. De manera similar que los trabajadores de la salud, los docentes afrontan una batalla con exiguas herramientas, pues en el tema digital la pandemia también nos sorprendió endeble. Y bueno, continúo. Y en medio del desastre sanitario, la clase política orienta sus prioridades hacia las elecciones de 2021. Las grandes empresas, en particular farmacéuticas y telecomunicaciones, florecen al desangrar los recursos de la nación con el fin de cubrir los gastos de tecnología, medicamentos y vacunas. Mientras que la educación y las expectativas de millones de niños y jóvenes naufragan en diferentes dimensiones. Aquí cabe señalar
que algunos países desarrollados, aun con la amenaza de un rebrote, optaron por las clases presenciales con el propósito de mitigar la desigualdad y la exclusión entre los educandos, pues además del costo económico y social, está presente el efecto psicoemocional y afectivo, proceso que solo la educación presencial provee. Termino con lo siguiente. La comunidad universitaria en general y el docente en particular debe recuperar su papel dentro del espacio educativo, colocarse al frente para presentar opciones que fortalezcan el compromiso con el país, pues el escenario actual es el indicio de que ha llegado el momento de reconstituirnos individual y colectivamente, acompañar en la creación de un modelo que contemple el equilibrio entre la naturaleza y las sociedades humanas, pues el de hoy, desde mi punto de vista, llegó a su límite. Gracias, es todo. Muchas gracias, Marta. Y bueno, vamos a darle la palabra a la última ponente de esta mesa, a Liliana López Levi, quien nos va a presentar el COVID y la vulnerabilidad territorial. Liliana López Levi es profesora investigadora titular de tiempo completo en el Departamento de Política y Cultura de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Actualmente es jefa del área de gestión estatal y sistema político del Departamento de Política y Cultura de la misma universidad, así como responsable del área de Sociedad y Territorio del Doctorado de Ciencias Sociales en esa institución. También es profesora de asignatura en el Colegio de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y profesora perteneciente al Sistema Nacional de Investigadores. Su principal línea de investigación es la de imaginarios y territorios. Le cedemos la palabra a Liliana. Muchas gracias. Gracias a todos. Voy a compartir mi pantalla. Me dicen cuando aparezca. Ya. ¿Ya apareció? Ok. Bueno, yo quiero hablar sobre el coronavirus y la vulnerabilidad territorial, un poco hablar sobre pues la pandemia como desastre, ¿no? Desde el punto de vista de la teoría de desastres. Bueno, empezamos por definir lo que es el desastre. El desastre, bueno, me tomo tres definiciones. La primera es de los norteamericanos, de los gringos, es la Agencia Federal de Manejo de Emergencias, y para ellos un desastre es la ocurrencia de un evento de origen natural, un accidente tecnológico o uno causado por el ser humano que deriva en catástrofe, que daña la propiedad, ocasiona muertes y múltiples daños. Después tomé otra definición del CENAPRED, del Centro Nacional de Prevención de Desastres en México, pero es una definición que ellos a su vez retoman de Carlos Gutiérrez Martínez, y dice que el desastre es el resultado de la ocurrencia de uno o más fenómenos severos y o extremos, concatenados o no, de origen natural o resultado de la actividad humana, que cuando acontecen en un tiempo y en una zona delimitada causan daños no previsibles y que por su magnitud exceden la capacidad de respuesta de la comunidad afectada. Y la tercera definición, esta definición es de un programa de Naciones Unidas junto con la Universidad de Lovaina en Bélgica, en un centro que se llama Centro de Investigación de Epidemiología de Desastres, que es donde se encuentra la base de datos más grande a nivel mundial sobre los desastres que han ocurrido. Entonces ellos dicen que el desastre ocurre cuando se presenta uno o varios de los siguientes criterios: al menos 10 o más personas muertas, al menos 100 o más personas afectadas, y el llamado a la asistencia internacional o la declaración de estado de emergencia. Aquí, bueno, podría ser medio problemático. ¿Por qué 10 personas ya es desastre? ¿Cómo distinguimos un desastre público de un desastre privado, no? Digamos, le pasa a alguna familia, puede ser muy fácilmente que haya 10
personas muertas, ¿no? Es esto de las 10 personas, digamos, de irse a números relativamente pequeños, viene de los compañeros desastrólogos latinoamericanos que en la década de los 80 empezaron a encontrar que los microdesastres, es decir, se derrumba una ladera y se lleva 2 casas, o se lleva 3 casas. Que esos microdesastres que antes no eran considerados como desastres porque era poca población la que salía afectada, resultaba que si los sumaban en el año, habían afectado a un mayor número de personas que los grandes desastres. Y por eso se incluyó en la definición también la idea de los desastres pequeños. Bueno, pues un poco en síntesis podríamos decir que hay un desastre cuando ocurre el daño a la vida, y eso quiere decir que haya muertos, heridos, afectados, damnificados, daños físicos o psicológicos, daños al patrimonio, que normalmente se habla de los daños a las viviendas, recuerden los sismos del 85 y el 2017, daños al territorio, a la infraestructura, a la estructura social, a las instituciones, y casi siempre está mediado porque estos daños rebasan la capacidad de respuesta de la comunidad o la capacidad de contención de la comunidad afectada y por lo tanto hay una declaratoria de emergencia y una necesidad de ayuda externa y una dificultad para la recuperación. Entonces, bueno, hay diferentes tipos de desastres, normalmente se clasifican porque están vinculados a fenómenos naturales, como son los sismos, las erupciones volcánicas, los huracanes, los deslaves y ahorita las epidemias, porque tienen que ver con fenómenos socioambientales, ¿no? Procesos de contaminación o de erosión, o procesos meramente humanos, antrópicos, ¿no? Accidentes industriales o tecnológicos, las guerras, no sé, los derrames de petróleo, de todas estas cosas. Bueno, les decía de esta base de datos de la Universidad de Lovaina, que se llama, bueno, el CRED se llama la institución, y ellos hicieron no sé, una síntesis, ¿no? De las afectaciones. Esto que les estoy presentando son unos datos en los cuales ellos no están considerando desastres biológicos, lo epidemiológico entraría aquí, o tecnológicos. Están tomando solo desastres de origen natural, o sea, es decir, huracanes, terremotos, erupciones volcánicas, tsunamis, todo este tipo de desastres, y que son como los más sonados, ¿no? Los más comunes. Entonces, si ven, yo aquí lo que les pido es ver un poco las cifras, ¿no? Tenemos en la década, bueno, en las 2 décadas que dan de los 20 años que van de 1980 a 1999, tenemos un total de muertos de 1.190.000 y en la década que va en las 2 décadas que van del año 2000, lo que va de este siglo, ¿no? Del 2000 al 2019, tenemos 1.230.000 muertos y bueno, ya en los afectados sería 3.000 millones y 4.000 millones, ¿no? En las 2 décadas. Si eso lo comparamos con la cantidad de afectados por COVID, ¿no? Tenemos que el número de muertes, que es 1.424.000, rebasa los números de muertes en los 20 años de 1980 a 1999 y en los 20 años de 2000 a 2019. En términos de afectaciones no podemos comparar porque aquí lo que está registrando, los 60.000 millones de casos que está registrando son las personas que dieron positivo en el coronavirus y en desastres pues estamos hablando de pérdida de empleos, estamos hablando de pérdida de hogares, estamos hablando de muchas otras variables que afectan la vida social, ¿no? Pero bueno, esto nos da como una dimensión del fenómeno como desastre. Bueno, ahora, el desastre no es tal
digamos, es un error pensar en el desastre como algo natural, ¿no? Como decía Felipe Calderón, que las inundaciones de Tabasco eran por la luna, ¿no? Por la causa de la luna, pues no, o sea, en la cuestión de desastres, el fenómeno natural es como el detonador o es al que políticamente útil achacarle el daño, ¿no? Pero el desastre tiene que ver con la vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad lo que quiere decir es la susceptibilidad que tiene una comunidad a recibir el daño y su capacidad para recuperarse del daño, ¿no? Entonces, en una inundación, pues no es igual si se me inunda mi casa, así yo soy campesino y entonces me inunda la casa y el medio de trabajo, ¿no? Entonces la vulnerabilidad tiene pues tiene múltiples dimensiones. Hay vulnerabilidad en términos políticos, en términos económicos, en términos sociales, culturales, en términos ambientales, y bueno, ahorita me va a interesar destacar en términos institucionales, ¿no? Entonces, no a todo mundo, cuando hay un desastre, no a todo mundo le pega igual, y pues tan es así que muchas veces se empalman los indicadores de vulnerabilidad, se empalman con los indicadores de pobreza, ¿no? No debería tener nada que ver el impacto de un desastre con el nivel educativo, y sin embargo, cuando vemos los afectados, el nivel educativo es uno de los indicadores que siempre brinda. Aquí yo quisiera traer también el vincularlo con lo que decía en la mañana Ana Laura de Boaventura de Sousa Santos, que decía que era de la pandemia, que el capitalismo era una pandemia, ¿no? Entonces, finalmente podemos, si disgregamos, podríamos hablar de pandemias múltiples que se están uniendo, ¿no? Que están interactuando, que se están vinculando. En términos de vulnerabilidad institucional, que es la que quería destacar, pues hablaríamos de la vulnerabilidad institucional sería la capacidad del gobierno para prevenir, enfrentar y sobreponerse de los desastres, y bueno, en este caso del desastre de la pandemia, ¿no? Y bueno, estamos hablando en el marco, no podemos dejar de lado que es en el marco de un capitalismo neoliberal, donde justo se le van quitando al gobierno responsabilidades. Entonces, la vulnerabilidad institucional tendría que ver con la capacidad institucional, con los modelos de gestión, con los programas de gobierno, con la capacidad de respuesta y con problemáticas institucionales, pues como la corrupción y la impunidad. Entonces, bueno, las instituciones que tendrían que ver con el desastre, pues ahora sí que todas las instituciones de gobierno, pero quiero aquí destacar 3 instituciones. La Secretaría de Salud, que es la que ha llevado la voz cantante, ¿no? Digamos que siendo un problema epidemiológico, sí, le corresponde a la Secretaría de Salud, pero siendo un problema de desastre, hay otras 2 instituciones, que es el Sistema Nacional de Protección Civil y el Centro Nacional de Prevención de Desastres, ¿no? Que deberían estar involucrados en pues en la gestión de la pandemia. El Centro Nacional de Protección de Desastres publicó estaba yo buscando a ver qué decía el Centro Nacional de Protección de Desastres sobre las epidemias, y pues no encuentro porque está enfocado más en terremotos y en otras cuestiones. Y bueno, hay un libro, que es un libro del 2001, que fue reeditado en el 2014, donde hay un diagnóstico de peligros e identificación de riesgos de desastres en México. Es un documento de 225 páginas, donde lo único que se dice sobre pandemias es este párrafo que dice: pandemias, este hecho se da cuando una enfermedad adquiere durante cierto lapso una incidencia claramente superior a sus valores normales. Esto se relaciona esencialmente con las enfermedades de tipo infeccioso y
y con la aparición de condiciones particularmente favorables a la transmisión de las mismas, sean estas condiciones de tipo ambiental o social. La atención de estos sucesos corresponde al sector salud y se remite a las estadísticas que publica regularmente la Subsecretaría de Epidemiología de la Secretaría de Salud para la información sobre el tema. Es, digamos, todo lo que dice. Si yo entro a las páginas web de estas tres instituciones, en la página web de la Secretaría de Salud, sí, está, lo primero que me aparece es sobre el coronavirus. Si entro a al CENAPRED, al Centro Nacional de Prevención de Desastres, lo que me aparece es el monitoreo del volcán Popocatépetl. Y si entro al portal del Sistema Nacional de Protección Civil, lo que me aparece es la atención integral a la migración en la frontera sur y los programas de atención a migración en la frontera sur. Bueno, aquí yo lo que quisiera enfatizar es, bueno, este programa, este eslogan tan importante de la Secretaría de Salud de quédate en casa, ¿no? Que es un eslogan que si lo aplicamos de manera homogénea a toda la población, pues está entre la seguridad y la condena, ¿no? Porque el quédate en casa para una mujer que sufre violencia doméstica, para una persona que necesita salir a trabajar porque desde casa no puede tener ingresos económicos, para muchos grupos, para el migrante que necesita salir y que necesita transitar, el quédate en casa a veces pareciera es más una condena que algo que apunte a la seguridad. Bueno, la vulnerabilidad territorial tiene que ver con el proceso de configuración de la nación, porque es en el marco de la nación que se gestiona el territorio, ¿no? Y tan es así que podemos ver que la propagación de la pandemia varía a lo largo y ancho del planeta, que no es uniforme, que no responde al azar y que viene representado en función de los países, ¿no? Que no tendría por qué tener sentido que en unos países se propague más y en otros menos, si no fuera por las otras condiciones de vulnerabilidad. Bueno, entonces otra vez, entonces la vulnerabilidad territorial, que tiene que ver con la vulnerabilidad desde el punto de vista del territorio de la nación, está vinculada a los diferentes elementos, ¿no? Se ha hablado mucho, por ejemplo, de la alimentación, ¿no? De que si la obesidad es producto del acceso a ciertos tipos de comida, la salud tiene que ver con el acceso a los sistemas de salud y el detrimento de los sistemas de salud, bueno, la infraestructura, la educación, trabajo. Tiene en esta pandemia, resulta central la vivienda y los espacios para la vida cotidiana, las condiciones de vivienda, ¿no? Siendo muy disímiles, ¿no? Las condiciones de vivienda que tienen unos y otros, el acceso a la justicia, la seguridad, digamos, además muchos sectores del gobierno que se han cerrado porque no son prioritarios, ¿no? Porque, por ejemplo, en términos de justicia, pues eso debe ser muy impactante, ¿no? Cuando uno está en problemas. Y bueno, todo esto a lo que nos lleva es que la vulnerabilidad territorial está totalmente vinculada a los procesos de inclusión y de exclusión, ¿no? Donde pues destacarían a lo mejor los grupos de migrantes y los grupos hablantes indígenas, ¿no? Que, bueno, si bien el gobierno dice que da información en diferentes lenguas, pues haría falta ahí estudiar realmente qué tanto permea, qué tanto acceso a la información hay y qué tanto respeto hacia la diversidad cultural hay en esa información, ¿no? Y si no es una estandarización como la estandarización del quédate en casa. Y bueno, la cuestión de los migrantes, que era un problema central y de repente se volvió, ¿no? En nuestro pasado coloquio, y ahorita ya es un problema secundario. Entonces, bueno, para terminar,
si recuperamos la idea de que el desastre se configura a partir de los daños a la vida, los daños al patrimonio y al territorio, y que implica la desestabilización del sistema socioterritorial, pues habría que reconocer que la magnitud del desastre depende también de la visibilidad de los actores involucrados, ¿no? Lo que a su vez tiene que ver con los procesos de inclusión e exclusión y las prácticas asociadas. Digamos, cuando consideramos que un desastre puede empezar en la afectación de pocas personas, pues resulta que no todas las personas tienen la misma visibilidad, ¿no? Y a veces la magnitud del desastre depende de la visibilidad de las personas. Las representaciones del fenómeno se expresan de manera generalizada sobre una base territorial que está fundamentada en países, y la organización territorial de la pandemia se manifiesta a partir de los estados-nación, donde los imaginarios, los discursos y las prácticas vinculadas a la pandemia varían de un país a otro. Bueno, esa era mi participación. Agradecemos a la doctora Liliana su exposición y bueno, pues tenemos tiempo para abrir este espacio de comentarios, de discusión, preguntas y aportaciones para nuestros ponentes. No sé si hubiese alguien que quisiera participar. Sí, Luis Manuel. Ya. ¿Sí me escuchan? Sí. Bien. Bueno, felicitaciones a las tres ponentes. Creo que nos han ofrecido unas perspectivas que van tocando poco a poco las distintas relaciones que se dan entre soma y psique con respecto al espacio, por un lado, en la primera. En la segunda, que tiene que ver sobre la cuestión económica y todo este poder que ahora se desprende a partir de la pandemia, sobre todo en esta suerte de carrera competitiva entre las grandes transnacionales de los medicamentos, que hoy estaba viendo Pfizer y todas estas empresas casi como si estuviesen en una especie de olimpiada de quién, y yo me hacía una pregunta que mañana con toda seguridad la pondré en la mesa, es decir, y la gente que, ¿cómo va a ser esto? ¿Va a ser gratuito? ¿No va a ser gratuito? O sea, ¿qué va a suceder con la gente común, ¿no? Que son la mayoría. Pero bueno, en concreto, una pregunta a Liliana y luego que pueden enlazar con las otras porque tienen que ver sobre algo que se señaló como común en las tres exposiciones, que es la vinculación entre ser y estar. Entonces, siempre tendemos a reflexionar en términos del ser y se nos olvida el estar como problema también. Es decir, el ser también tiene una condición territorial, tiene un lugar donde habitar y ese lugar pues está irritado en este momento, ¿no? Pero entonces, pensando en esto y viendo el mapa que ofrecía Liliana de la Hopkins University, yo me preguntaba sobre, poseemos mapas de vulnerabilidad territorial vinculadas a los espacios segregados, periféricos, los espacios desasistidos de servicios, y cómo se vive el coronavirus en las zonas de barriadas pobres en México, por ejemplo. No sé si existen o no existen, o hay grupos que están trabajando en eso, pero yo creo que la visión cartográfica desde ese punto de vista crítica nos podría ayudar mucho a reconfigurar un poco esta idea de la vulnerabilidad territorial en términos de la gente común, es decir, la gente que habita sus espacios, ¿no? Vinculados obviamente en las interacciones, pero que también allí es donde acontece, digamos, un drama psicogeográfico, para hablarlo así. Entonces, bueno, no sé si Liliana podría decirnos algo más sobre eso o si conoce. Yo realmente no conozco, pero bueno, creo que podría ayudar a pensar un poco estas dimensiones socioterritoriales y de soma y psique. Gracias.
bueno, a pesar de que yo les puse un mapa global, ¿no? Un mapa del mundo con la cuestión del coronavirus, yo sí creo que un mapa como el que dice Luis Manuel tendrían que ser mapas muy locales, ¿no? Yo no conozco, pero seguramente que debe haber grupos haciendo mapas a partir de cartografía participativa, ¿no? Porque la vulnerabilidad tiene sentido como a nivel muy local, ¿no? Pues hay mapas de pobreza y eso, y muchas veces la vulnerabilidad se empalma con los indicadores de pobreza, pero si le metemos también cuestiones culturales o cuestiones donde pues en algún lugar importa más lo económico y en otro importará más lo político y en otro importará más, no sé, ¿no? Pues, por ejemplo, la cuestión religiosa, pues en algunos lugares, pues la religión la puedes interpretar como, no sé, como veíamos en la mañana algunas de las imágenes que nos ponía Ana Laura, ¿no? De la religión como negadora, digamos, del virus, ¿no? Y por otro lado, pues la misma religión en pues, algunos grupos protestantes, por ejemplo, que son comunidades muy estructuradas y entonces sirve como red de apoyo, ¿no? Entonces digamos que las variables en abstracto a lo mejor no nos dicen mucho, ¿no? Y cambia, ¿no? Cambia según la comunidad. Entonces yo sí creo que la vulnerabilidad debería mapearse a nivel muy micro. Y sí, yo creo que también mucho con las técnicas de cartografía participativa. Bueno, le vamos a hacer la palabra a Ana Laura y después a Yair. ¿Escucha? Sí. Sí. Bueno, es más que nada un comentario. Me gustó mucho la exposición de Rosa Marta, porque, bueno, a mí me regresa como a toda esta cuestión como emotiva, ¿no? Que es lo que está surgiendo mucho en este momento, pero sobre todo como pensándolo en el miedo justamente que nos da adentrarnos a esta cuestión emotiva, a escuchar al otro desde la emoción, desde el sentimiento, y entonces pareciera que lo que nos ha venido a mover es que veníamos viendo al otro nada más a partir de conceptos o a partir de lo que hemos pensado que es el otro, pero cuando llega esta pandemia nos lleva a la emoción, a la pasión, y creo que es ahí donde para algunos ha sido como angustioso justamente entrar a esta parte de darse cuenta de todas estas emociones que el otro tiene y que él tiene, y donde pues no tenemos certeza de muchas, de prácticamente casi nada. Y entonces, bueno, a mí me gusta en este sentido el que se regrese sobre esta cuestión, porque pareciera que sí hay que volver como a vernos en esta vulnerabilidad constante, porque la incerteza y digamos el no tener esta ilusión de control, pues es algo que está presente y seguirá presente, pero pareciera que por momentos la modernidad nos ha hecho olvidarnos que eso está, y por ahí, ¿no? Gracias. Bueno, ¿me escuchan? Sí. ¿Así me escuchan? Sí. Bueno, mi comentario es en relación a la exposición de Liliana y las anteriores respecto a la vulnerabilidad del gobierno, ¿no? Que de repente pretende justificarse lo que sucede como, porque es algo nuevo, algo desconocido, ¿no? Cuando más bien los gobiernos actuales y sobre todo las formas de producir que avalan los gobiernos actuales son en parte los responsables de esta situación, ¿no? Algunos científicos han dicho que la inserción de virus mutados de manera tal que puedan infectar como lo han hecho en la pandemia al ser humano, es posible en gran medida por la destrucción de los hábitats naturales, que eran fronteras naturales a los virus, a las cargas patógenas que tenían ciertos animales, ¿no? Entonces, planteo esto en relación con esta situación que les decía, ¿no? Que de pronto pareciera afirmarse, ¿no? Que los gobiernos no tienen nada que ver, o más bien
que están a la expectativa únicamente de qué se podría hacer cuando en gran parte son responsables de la situación en la cual nos encontramos. Pienso particularmente en el gobierno mexicano, por ejemplo, ¿no? Está toda esta situación y vemos las políticas públicas en relación con el medio ambiente, ¿no? Los proyectos macroeconómicos, bueno, los megaproyectos que están planteando en relación con la industria, por ejemplo, ¿no? Políticas y dinámicas productivas que, de acuerdo a lo que dicen los científicos, tienen que ver directamente con las causas de la pandemia. Entonces, bueno, digo esto sobre todo en relación a las mesas anteriores donde no pude participar por torpeza técnica, y en relación a la exposición de Liliana de hace un momento, ¿no? Donde pone el dedo en relación a la vulnerabilidad provocada por la falta de políticas públicas y de capacidad de respuesta, ¿no? Y creo que es algo que tenemos que tener presente en relación a cómo situarnos en relación al problema de la pandemia, ¿no? Porque se puede decir, basta con que te lave las manos, con que no salgas a ver a nadie más, pero si las causas que dicen algunos científicos son las responsables de esta situación, aunque la gente se lave las manos y no se vea, van a seguir las condiciones de explotación y de destrucción de la naturaleza para que esto continúe. Bueno, eso era todo, ¿no? Plantear la dimensión política de este problema, ¿no? Que es importante señalar. Gracias. Sí. No sé si las ponentes quisieran hacer algún comentario. Pues yo nada más agregar a lo que decía Yair, que no es solo la capacidad de respuesta, ¿no? del gobierno, sino es la capacidad de prevención, ¿no? Si estamos diciendo que se viene una racha de otras pandemias, pues no es que cuando se acabe esta ya nos olvidemos, ¿no? Hay que ver cómo nos preparamos para las siguientes. Yo tenía una maestra que decía, ¿no? Con respecto a los huracanes, decía, si cuando pasa el huracán, el gobierno reparte láminas de cartón para la reconstrucción de las casas, lo único que está haciendo es preparar el siguiente desastre. Entonces es esto, ¿no? Los desastres se están construyendo, ¿no? Y esto de temerle al otro, que estuvimos hablando en la mañana, pues es una forma de construir el nuevo desastre, ¿no? El desastre por venir. Hay muchas cosas que vienen, que estamos usando como respuesta, pero que a la vez son la base de la construcción del próximo desastre. Sí, coincido con ese punto de vista, porque además se configuran como las grandes interrogantes. Y yo creo que la más grande que hemos recibido es ¿cuándo voy a recuperar el control de mi vida? Decía la persona, pero en realidad es cuándo voy a recuperar el control de las relaciones, de mi toma de decisiones y de mi estar en el mundo, ¿no? Eso se configura como una de las grandes interrogantes sobre los desastres que estamos enfrentando. Y creo que también es para pensarlo. Perdón, era todo. Sí, Mauricio. Bueno, muchas gracias. Me sumo a la felicitación por las 3 presentaciones. Y más que todo es compartir pensamiento, ¿no? Porque lo que ustedes exponen, ante lo que ustedes exponen, parece esta relación entre la parte afectiva, psicológica, emocional y la parte estrictamente fisiológica, me parece que la han dejado clarísimo, ¿no? Tristemente, incluso por testimonio personal, puedo decir que sí es cierto, es una angustia tremenda, ¿no? Pero ahora la pregunta, lo que ya llevándolo al plano de lo que hablaba de preparar el próximo desastre y sumándolo con la idea de poder fomentar un sentimiento profundo de amenaza, que el prójimo se vuelva amenaza, que eso es, digamos, se ha instrumentado de una forma bastante eficiente. A lo mejor habría que sumarle otro elemento, y aquí es una pregunta a las 3, pero muy particularmente a la doctora Rosa Marta, porque decía, es que el gobierno debió o debería atender esto, ¿no? Y aquí la pregunta es, ¿no lo hace porque
por indolencia, no lo hace porque no se ha dado cuenta, o no lo hace porque le conviene no hacerlo. Quiere decir, no solo no lo hace, sino que a mí me da la impresión que más bien hay un reforzamiento del sentimiento de miedo en los habitantes. Un miedo que va en el mismo sentido del sentirse amenazado, pero aquí ya es, una cosa es sentirse amenazado por el prójimo y otra cosa es vivir en una constante sensación de miedo. O sea, el miedo como un estado, regresando a lo que decía Luis Manuel, ¿no? Es estar todo el tiempo con miedo, porque en ese momento es donde aparece el estado, entre comillas, protector, el estado que supuestamente nos va a dar una respuesta y nos va a salvar y etcétera, que obviamente no lo hace porque no lo hace. Por eso digo que a lo mejor no es un descuido, sino pensar en en qué medida es una estrategia, ¿no? Esta de quédate en casa y la distancia social y lo impredecible y como decían, iba a ser una epidemia larga, casi como dando a entender un deseo del vocero de que no se termine nunca, porque el que no se termine nunca le va a permitir al gobierno, y sea el que sea, aquí no es ideológico, a cualquier gobierno, poder seguirse metiendo en nuestra vida privada, seguirse metiendo en nuestra interacción individual, regir nuestros comportamientos, ¿no? O sea, algo que a mí me da la impresión que esta manera de poner el supuesto cuidado, porque no hay ningún cuidado aquí, más bien es fomentar el descuido indirectamente para poder así tener garantizada la injerencia de las distintas autoridades y gobierno dentro de nuestra propia cotidianidad, lo cual, y aquí entro con lo que hablaba también Marta, del asunto de la educación, ¿no? ¿Qué mejor manera de cancelar el espacio público? La escuela es el espacio público. Así es. Al cancelar el espacio público, finalmente se queda todavía, se refuerza aún más la injerencia de los mecanismos estatales, porque ahí Liliana, aquí es una vulnerabilidad, nos quedamos absolutamente vulnerables porque no tenemos ni siquiera ese espacio para poder encontrar un refugio, ¿no? Entonces, no sé, es un pensamiento que a lo mejor no está muy bien estructurado, pero que recojo yo de lo que he escuchado de ustedes. Me gustaría ver qué opinan de esta interpretación. Gracias. Me gustaría intervenir, si es posible. Aunque creo que estaba antes Luis Manuel. No, pero es que la pregunta es a los ponentes. Entonces, y luego... Sí, después le damos la palabra a él. Como ponente creo que sería lo pertinente. Yo creo, Mauricio, que no se trata de un descuido, definitivamente. Estuve buscando yo si había algún tipo ya de dictados de política pública en torno a la condición socioemocional, y efectivamente no los hay, porque la definición de salud tiene que ver con la ruptura de los equilibrios homeostáticos, fisiológicos y neurofisiológicos en el ser, y como el estado socioemocional no rompe aparentemente el equilibrio homeostático, fisiológico y neurofisiológico, entonces no existe esa enfermedad, ¿no? Pero efectivamente también creo que tiene que ver con la noción de control y de poder. La cancelación del espacio de interacción más importante en el ser humano, que es la escuela, cancela la posibilidad de ayuda del otro. Y lo vemos entre los niños pequeñitos que dicen, ya me aburrí de la pandemia, ya quiero ir a ver a mis amigos, y ¿cuándo se va a acabar? Ya no quiero jugar. Mi nieta me habla y me dice, ya no quiero jugar a la pandemia, ¿no? Y uno no haya que contestar, ¿no? Porque efectivamente no alcanzamos a entender ni como adultos esta prolongación de una medida, y lo mismo una niña de 5 años me dice eso, que una mujer de 81 me dice, bueno, no hay otra solución más que estar encerrados y no poder ver a mis hijos ni a mis nietos, y esa es mi madre, y le digo, efectivamente, no hay otra solución, porque si te saco, yo no estoy segura de que no nos va a pasar algo.
y tú misma tienes miedo de ir o de que vengan acá. Entonces, se vive en la construcción, yo diría, como decía la doctora Liliana, en la construcción de un desastre de la cultura del miedo, ¿no? Y con todas las significaciones que esto tiene. Vivir la separatidad es una buena garantía de poder y de control, pero es el gran desastre humano, el gran desastre social. Se cancelan nuestros espacios, nuestros encuentros, nuestras corporalidades y nuestras afectividades, con todo lo que esto significa en la psique, en el ánimo y en la naturaleza del ser humano, del propio ser humano, en su propiedad y en la otredad. Entonces, eso viene precipitando una serie de desastres sociales, educativos, pedagógicos, psicológicos, que finalmente también nos están causando todavía el acrecentamiento de otro tipo de enfermedades físicas, que esas sí las reconocen en el hospital, ¿no? Si llega uno con taquicardia, entonces sí hay que entrar inmediatamente al área de coronarias para ver qué está pasando, y muchas veces esa taquicardia está desencadenada por esta sensación de abandono y de separatidad. Entonces, coincido absolutamente con el doctor Mauricio y con la doctora Liliana. Sí se trata de un estado de control y de poder, pero basado en el desastre de la cultura del miedo, con todas las significaciones que esto tenga. Es mejor que estemos separados, ¿no? Dicen en la tele, quédate en casa. ¿Y con quién me quedo? Esa es la pregunta. Antes de darle la palabra a Luis Manuel, Marta. Bueno, pues continuando pues con esta idea del miedo, pues por supuesto, no solo ahora, en cualquier momento el miedo que se propaga a través de los medios de comunicación, por la delincuencia, por cualquier otro tipo, pues por supuesto que tiene un afecto de paralización, de no moverte o generar mayor violencia. Pero en este caso concreto, yo he estado consultando con gente que vive en países como, bueno, ahorita con la segunda de brote, parece que sí se detuvieron algunas actividades educativas, pero aún así hasta el último momento en algunos países de Europa sí se ha continuado con la educación primaria, secundaria, preparatoria, justamente por los efectos, por los costos psicoemocionales y todo esto. En nuestro país, bueno, quizás sean las condiciones diferentes porque somos más, no sé, pero sí me parece algo que llama mucho la atención que el gobierno nos mantenga, porque sobre todo, yo creo que el sector educativo, porque son los que damos clases, los que tenemos que estar a través de una pantalla contactándonos con nuestros compañeros, con nuestros alumnos, pues estamos detectando esa ansiedad, que también yo he vivido esa ansiedad, lo mismo que los alumnos, que viven ansiedad, viven miedo. Hay una serie de emociones y de sentimientos que necesariamente se van a traducir en enfermedades para el cuerpo, para el alma. Y regresando al punto que comentaba también Liliana sobre los desastres, pues el desastre que se está construyendo es el desastre que genera el miedo. El miedo genera mucha vulnerabilidad, ¿no? En el cuerpo, en el alma, como decía la profesora Marta. Y creo que nosotros que estamos separados, porque ahorita estamos totalmente fuera del espacio escolar, totalmente fuera, en una pantalla donde vigilan o que tenemos que mostrar las evidencias de que estamos trabajando. Bueno, creo que esta pandemia les ha llegado como anillo al dedo para tener el control. Yo hablo de muchos espacios, hablo del educativo, y de verdad que estamos totalmente bajo ese control, y que pues esa inquietud, incertidumbre que todos vivimos de cuándo va a concluir esto, pues efectivamente pareciera, por lo menos es lo que nos dicen a través de sus mensajes, ¿no? Los que están encargados de la salud, es una pandemia que va a durar mucho, o sea, como que se empeñan en seguir insistiendo. Y bueno, somos como diferentes esferas, están los que tienen que salir porque tienen la necesidad de comer, la gente más vulnerable económicamente, que es la que se está muriendo, según ahí algunas especialistas en demografía,
Dicen que el 72% de la gente que ha fallecido por COVID son gente que apenas terminó la primaria o la secundaria, que son choferes, ambulantes. Y entonces nosotros somos los privilegiados que podemos recibir nuestro sueldo quedándonos en casa, pero a costa de algo todavía mayor, que es esta incertidumbre que da el encierro, la necesidad del contacto, no solo de los alumnos, de nosotros, ¿no? Con los alumnos, con los compañeros, y que nos tenemos que conformar con una pantalla, que eso ya es una opinión personal, para mí no es suficiente. Soy muy presencial y las pantallas para mí no son suficientes. Bueno, es solo un comentario. Gracias. Sí, Liliana. Yo estoy totalmente de acuerdo con mis compañeras y no lo podría decir de mejor manera que como lo dijeron ellas. Solo quiero enfatizar en este vínculo que hay entre la seguridad, ¿no? El miedo, entre la seguridad y, por un lado, y la obediencia, ¿no? El control, la obediencia, y un poco por debajo la culpa, ¿no? Finalmente, pues aquel que, el que cae en una situación insegura o el que te contagia, pues es el culpable de ser desobediente, ¿no? Y bueno, un poco vinculándolo con los memes de la mañana y todo, así a nivel muy de meme, como se dice, es que hay menos contagios en Corea y en China, porque ahí son más obedientes, ¿no? Porque ahí, entonces, nada más quería enfatizar en este binomio, digamos, de seguridad, obediencia, ¿no? Que se está construyendo. Gracias. Sí, Luis Manuel. Ok. ¿Sí, ya? Sí. Bien. Yo no podía dejar pasar, a partir de lo que dijo Rosa Marta y después también Marta y vinculante también con lo que dijo Liliana, ¿no? Y me llama la atención, es un problema que tiene que ver estrictamente, bueno, no estrictamente, tiene que ver con el orden de lo imaginario, y en este caso es el imaginario de la enfermedad, entendiendo enfermedad por, a partir de lo que señalaron ustedes, enfermedad del espíritu. Me llamó la atención esa vuelta en una especie de corsi, de recorsi, con un concepto del viejo ya, digamos, pero que se reactualiza nuevamente, porque pareciera que habíamos dejado estas cosas del espíritu como, no, eso es como algo de comeflores, ¿no? Pero realmente la enfermedad del espíritu comienza a aparecer en el escenario. Es como si la suerte material nuestra se hubiese desprendido de ciertos valores emocionales, sensibles, y yo creo que conviene trabajar ese concepto más como aplicado a este contexto, reactualizado, pues. Y eso vincula a su vez con otro imaginario de orden organicista, digamos, que es la de la decadencia orgánica del capitalismo, entendido también como una enfermedad dentro del capitalismo. Entonces, esas dos enfermedades, la del espíritu y del capitalismo, las combina ustedes en una reflexión que yo creo que nos permite a nosotros, así como decía Mauricio, ir pensando cosas, ¿no? Porque realmente lo que uno empieza a observar aquí es que hay que seguir pensando, ¿no? Y diciendo cosas, pero con prudencia, ¿no? Pero siempre no cesando en el trabajo, ¿no? Y aparte de eso, había otra cuestión que tiene que ver con el problema también vinculante, el del miedo. Es decir, Susana Rotker, una investigadora en ciencias sociales muy importante en Venezuela y en América del Sur, en algún momento escribió un libro que se llamó Ciudadanías del Miedo, para referirse un poco a esa situación del miedo generado precisamente por el Estado, ¿no? Y por ciertas prácticas que el Estado deja hacer. En este caso, pues, uno empieza a observar cosas raras en la vida cotidiana, cuando uno medio sale por aquí, en Colonia Roma, empieza a observar que hay suertes como de relajaciones de repente en las relaciones de control de la sanidad, digamos, entre cuerpos. Y hoy creo que aumentó a 10,000, ¿no? Producto de esta relajación que hubo, 10,000 contaminados más. Y entonces, pues, se sigue como en esa especie de dialéctica rara,
extraña, que tiene que ver con una redefinición de libertad y miedo y de control sobre eso, que yo creo que se conviene pensarlo desde el punto de vista de esto que nos convoca, son los imaginarios, ¿no? Antes de darle la palabra a Yair, no sé si tuviera algún comentario los ponentes. Sí, a mí me parece además que en ese imaginario de la enfermedad, lo que estamos viendo es un fenómeno de responsabilizarnos a nosotros y a los otros del devenir de la condición pandémica. Es decir, si te cuidas, tú me cuidas a mí, ¿no? Es uno de los eslogans que tienen. El que yo me esté cuidando no significa que esté sana, porque estoy sufriendo todos los estragos emotivos que esto me provoca. Y yo no sé si prefiero estar sana físicamente a estar sana emocionalmente, porque parece que hoy esa es la disyuntiva. Tengo que decidir entre tener una salud emocional y una física que no necesariamente tienen que manejarse de manera compatibilizada. Pero si tengo que salir, como fue el caso el día de hoy, para firmar los talones de cheque en la universidad, bueno, parece que salimos con armaduras y es muy triste ver a mis colegas y a mis compañeros de lejos y tener que salir lo más rápido posible de la universidad, que ha sido el recinto más disfrutable que he tenido yo en toda mi vida profesional, donde puedo ver a los colegas, donde puedo conversar, donde podíamos detenernos en los jardines o en las oficinas incluso a conversar o a intercambiar puntos de vista. Pero hoy yo tengo que ser responsable del bienestar de los demás y esa responsabilidad me obliga a mantenerme en la separación. Es decir, hay una suerte de rupturas muy repentinas entre, esto es un fenómeno social, pero individualmente cada uno de ustedes es responsable de que yo me mantenga sana. Es decir, entramos en unas lógicas que son muy contradictorias y que son, yo de repente lo pienso como muy efervescentes de momento y después regresamos a un estado de aparente tranquilidad y luego regresamos a un estado de incertidumbre que va creciendo continuamente. Es decir, yo no veo que los estados de relajamiento o de tranquilidad sean cada vez más prolongados. No, todo lo contrario, son cada vez más efímeros y repito, la fecha de las fiestas generalmente nos enfrenta con población emotivamente sensible o vulnerable. Pero esta condición nos está poniendo en una posición cada vez de mayor incertidumbre, cada vez de mayor miedo. Y llega el punto en el que tenemos miedo incluso de nuestra familia. Eso me parece que ya está exacerbando cualquier estado de ánimo y rebasa cualquier posibilidad imaginativa que hubiéramos podido tener incluso con la lectura de Albert Camus, ¿no? Y eso sería todo mi comentario. Gracias. Sí, Yair. Abre tu micrófono, no escuchamos. Ya está abierto. Bueno, en relación con esta administración del miedo, sí, creo que sería importante tratar de, ¿cómo decirlo? Pues sí, ser un poco más históricos, racionales, por decirlo de alguna forma, ¿no? Tratar de entender las formas de la racionalidad y la falta de racionalidad que implica la pandemia en este momento, ¿no? Lo digo por esta sospecha o posibilidad, esta perspectiva, ¿no? De pensar que los gobiernos están como provocándolo todo. Creo que más bien están aprovechando esto como habrían aprovechado otra situación, ¿no? Claro. No quiere decir que no dejemos de ver la forma en que lo hacen, ¿no? Pero creo que algo que es importante entender es las limitaciones también de los gobiernos, ¿no? Y cómo, más que producir todo lo que está sucediendo, se aprovechan de lo que sucede, ¿no? Que está fuera de su poder también, ¿no? Lo que decía hace un momento, ¿no? O lo que también han dicho ustedes, ¿no? Que la destrucción del medio ambiente y de las condiciones sociales para una vida adecuada, ¿no? Se están manifestando ahora en esta situación, ¿no? Y ahora es esto, pero si en realidad no únicamente depende de la forma en que están gestionando la pandemia los gobiernos, lo que sucede, este va a ser un problema, pero va a haber otros, ¿no? Y esos otros también el gobierno va a buscar, los gobiernos van a buscar la forma de aprovecharlos o de gestionarlos, ¿no?
Bueno, eso es todo, ¿no? En relación al planteamiento que están diciendo, ¿no? Gracias. Gracias. A mí también me gustaría comentar algo, digo ya aprovechando que tenemos el micrófono abierto, y que me venía en reflexión de lo que decía Rosa Marta respecto a la corporalidad, porque creo que también la pandemia nos ha enfrentado a una realidad que habíamos dejado muchas veces de lado, que tiene que ver con la virtualidad, ¿no? Este abandono del cuerpo, este rechazo en muchas ocasiones a la corporalidad, y que de repente la enfermedad nos pone de frente y nos hace reflexionar sobre esta situación corporal a la que estamos condenados, porque una vez a mí me preguntaban, ¿qué tan lejos vives de tu cuerpo? Yo dije, pues qué payasada, pues vivimos en el mismo lugar. Y decía, no, porque qué tan conectados estamos con el cuerpo, ¿no? Y estamos en una sociedad que ha tratado de resolver todos los problemas corporales a partir de las pastillas. Me duele la cabeza, me tomo una pastilla. Me duele la espalda, me tomo otra pastilla. Me siento cansado, me tomo las vitaminas. Entonces, no somos una sociedad que escuche a su cuerpo. No somos una sociedad que esté acostumbrada a lidiar con el cuerpo, ¿no? Sino que al contrario, lo acallamos, lo encubrimos y pues estamos también pagando caro esa falta de escucha a nuestro cuerpo y esa desatención a la corporalidad que, como muy bien decía Rosa Marta, pues se ha ido manifestando de distintas maneras y cada vez más agravadas. Y lo peor del caso es que lo único que ha reforzado es esta necesidad de seguir consumiendo fármacos y pastillas y drogas y otros elementos que nos ayuden a evadir esa corporalidad, ¿no? Entonces creo que también la pandemia pues abre un espacio de reflexión en torno a nuestra relación con nuestros cuerpos, ¿no? Y la relación del cuerpo con nuestra salud mental y espiritual, como decía Rosa Marta, ¿no? Solo quiero hacer un comentario pequeño al respecto de lo que dice el licenciado Luis Felipe. Hace 2 semanas en el taller justo de liberación de tensión, le pedía yo a los asistentes que tocaran sus pies y reconocieran todo lo que hacen los pies. Entonces, sí, como que se rieron y decían, pues, ¿qué hacen los pies? Me llevan y me traen. Entonces les explicaba yo que algún ortopedista me explicó que cada vez que nosotros nos ponemos de pie, nuestro peso se multiplica por 6. Le decía yo, imagínate que si tú pesas 60 kilos, tus pies cargan 360 en realidad, todo el día. ¿Cuánto puedes cargar tú en tu bolsa, en tu mochila, en las bolsas del pantalón? Y entonces de repente abrían los ojos así como muy grandes y decían, oye, yo no sabía eso. Sí, claro. Y si te sientas, el peso se multiplica por 10. Entonces, ¿cuánto carga tu espalda? Y entonces empezaron a reconocer su cuerpo y se les hacía muy asombroso, como señala el licenciado Luis Felipe. Al principio les pareció como que yo había fumado algo y de veras que no. Hace 2 años que dejé de fumar y decían, de fumar tabaco, por cierto. ¿Cómo es posible que no nos hayamos dado cuenta de todo lo que hacen nuestros pies en un día? Porque les decía, pensemos que nos levantamos, nos metemos a bañar, asistimos al baño, a la sala, a donde ponemos el salón, participamos en otras actividades y todo el día estamos de pie. ¿Cuánto cargan nuestros pies? Y todo lo que hacen por llevarnos incluso a traer los alimentos, ¿no? Con todo el riesgo que esto implica y cómo nos movilizamos. Entonces, de repente, efectivamente, nos mantenemos muy lejos de nuestro cuerpo con la arrogancia que nos da el espíritu de decir, bueno, eso es como para un asunto que no tiene importancia. Claro que tiene importancia. Reconocer todo lo que hace nuestro cuerpo con nosotros y por nosotros. Me parece que es un ejercicio que dio muy buenos resultados y que la semana pasada pidieron que volviéramos a hacer con otra parte del cuerpo un ejercicio similar, porque es siempre importante acercarnos a nuestra corporalidad. Siempre es más sano que consumir pastillas, licenciado, coincido con usted. Uh-huh. No sé si hubiese algún otro comentario, alguna otra pregunta. Quisiera comentar yo algo. Sí, María Estela. Marta, la otra Marta. Ah, sí, perdón. Sí, bueno, sí. Tomando pues lo positivo de lo que estamos viviendo, yo recogería algunas cuestiones.
Y una de ellas, bueno, es que pues sí nos está tocando vivir una etapa y analizar una etapa que nunca pensamos que esto iba a ocurrir, y creo que eso en lugar de llenarnos de miedo, incertidumbre, si es que son los propósitos, o como dice Yair, simplemente aprovechan los gobiernos para mantener el control, pues yo creo que nosotros debemos aprender de esta pandemia, pues justamente el sentir nuestro cuerpo, ¿sí? El escuchar el cuerpo, y también valorar, no tener miedo al otro, sino que eso sería lo negativo, sino al contrario, valorar al otro, independientemente, ¿no?, de las creencias o del país al que pertenezca, o las creencias religiosas. Y también, pues yo creo que sí lo vamos a valorar, porque estamos ahora muy limitados de poder contactar con nuestros semejantes, incluso con nuestros amigos, porque están lejos, porque no los podemos tocar, porque vamos a la universidad. Bueno, yo también me tocó ir a la universidad por mi talón de pago y ver a los compañeros de lejos, pues la verdad que quisiéramos abrazarlos, el que tengamos que estar cubiertos, esta cuestión de cubrirnos el rostro. Creo que eso, como no lo habíamos vivido, pues no lo valorábamos, e incluso el hecho de que entusiasmaba a la mayoría de la gente estar en la cuestión virtual, y ahora quisieran estar persona a persona. Y yo creo que es lo que tendríamos que recuperar, y sí creo que este modelo, el capitalismo sí ha sido responsable de todo esto que tiene que ver con el entorno, y que la obediencia a la que nos quieren meter como niños, que por eso está México en el último lugar de seguridad y no sé cuánto. Yo por ahí escuchaba una cifra, no sé que en Japón se suicida mucha gente, pero dicen que en lo que va de este año van más de 2,000 personas que suicidan, y ese es el costo justamente de la obediencia, ¿no? Lo que veíamos en alguna clase con Mauricio, hablando de Freud, que no voy a entrar a ello porque no conozco del tema, pero que habla es justamente cómo la cultura nos da las herramientas para dejar de lado lo instintivo, y dentro de lo instintivo y lo biológico, pues es justamente lo que está ahorita sufriendo. Entonces yo creo que sí tenemos que encontrar un equilibrio como modelo económico, y nosotros también como parte de una naturaleza humana, y que podamos huir de todo aquello que la ficción, bueno, ahorita ya se rebasó, que es que nos convertamos en máquinas, ¿no? Autómatas. Entonces yo creo que eso es lo que nos está enseñando la pandemia, a valorar lo que nos parecía pues normal tener y que ahora no tenemos, y recuperarlo. Gracias. Gracias. Sí, María Estela. Sí, pues justamente, bueno, las tres ponencias me gustaron también mucho. Retomando primero lo de Liliana con respecto al desastre y la vulnerabilidad. O sea, yo creo que justo la parte, bueno, socioemocional y la parte educativa son de estas vulnerabilidades que también tendrían que estudiarse geográficamente, y que a nosotros en particular, o sea, como decía, cada situación y cada lugar es distinto, pero nosotros por las condiciones que tenemos pues en el país y particularmente en la ciudad, creo que valdría la pena retomar como este estudio de la vulnerabilidad socioemocional y educativa que estamos viviendo. Justo, bueno, la parte, o sea, que se haya mencionado como toda esta parte socioemocional, creo que es muy importante. Unos alumnos hicieron una investigación y más o menos, bueno, entre otras cosas, tenían que clasificar las personas cuál era el aspecto que más les estaba afectando durante la pandemia, y aproximadamente el 80% lo que dijo es que era el psicológico. O sea, incluso personas con bajos recursos, que han tenido COVID, o sea, lo primero era lo psicológico, ¿no? Entonces, que esto, y bueno, ahora que mencionaba Marta justo la parte de los suicidios, o sea, justo también
este año, y si es a raíz de la pandemia, los suicidios se han convertido en una epidemia, dada la definición de epidemia que puso Liliana, ¿no? Que es, hay más casos que los que hay usualmente. Y es sobre todo las poblaciones entre 20 y 30 años, 20 y tantos y 30 y tantos, están siendo las más afectadas. Entonces, y justamente, o sea, se convierte en una epidemia, pero en el caso de suicidios es ya, pues no tiene solución, ¿no? Entonces, desde el punto de vista preventivo y toda la parte socioemocional, pues tendría que tomarse en cuenta. Y desde el punto de vista educativo, hay una cosa que también creo que valdría la pena resaltar y que es, o sea, dentro de lo que es todo el espacio y también se fue a casas, cómo los papás se convirtieron de pronto, o sea, también se les pasó el papel de ser maestros y eso también ha conllevado pues una serie de situaciones muy complejas y que tienen que ver con angustia y que tienen que ver con con estar haciendo una función que no les corresponde, además de las 1000 que tienen que hacer normalmente. Y, y también, como todo lo que está pasando con los maestros, relacionando justo lo socioemocional y esto, ¿no? O sea, justo también hice un estudio como con, que habrán sido, fueron como 4 maestros de distintas partes de la República, en donde, bueno, se les evaluó de varias cosas, pero entre otras cosas también se evaluó la parte socioemocional. Y a mí una de las cosas que más me impactó, digo, obviamente todos, o la mayoría más bien, identificando bien sus emociones, pero algunos ni siquiera podían identificarlas. O sea, algunos decían, ¿cómo estás? Feliz. O sea, cuando encontré esas respuestas que no eran, obviamente la mayoría, eran unos cuantos, pero era así como, pues como es alguien que no está pudiendo identificar ni siquiera qué es lo que siente en este momento. O sea, y que sí tiene mucho que ver con situaciones en donde las personas ni siquiera, o sea, saben que les pasa algo, pero no pueden saber qué es, que era tal cual lo que comentaba en la ponencia la doctora, ¿no? Entonces sí, creo que también todo esto, pues es pues es algo que tenemos que repensar y justo, o sea, la virtualidad ya se desmitificó en muchos sentidos, ¿no? Y entonces tenemos que recuperar como mucho de lo que somos socioemocionalmente y de las relaciones que tenemos más allá de cualquier cosa, ¿no? Entonces, gracias. Pues no sé si hubiese algún otro comentario, alguna otra pregunta. Sí, Ana Laura. Nada más muy rápido, como pensando en esta cuestión como de lo educativo, a mí me pareció muy interesante como la postura de Henry Giraud a propósito de una conferencia que oí sobre la educación en tiempos de pandemia y demás, en donde justamente él dice que algo de lo más interesante que está pasando en estos momentos, para no quedarnos como en lo negativo, es que justamente pareciera que todos aquellos sujetos que no querían ir a la escuela y decían que justamente ese espacio era el que no querían y demás, pareciera que están revalorando y están justamente queriendo ir a ese espacio educativo porque justamente se dan cuenta de todos estos procesos de socialización que les permite ese espacio y pensando a propósito como de lo que se decía que está regresando este concepto de lo espiritual, pues yo, bueno, me quedo pensando como en esto de Foucault y el cuidado de sí, que justamente apunta como a esta cuestión del espíritu, pero no es una cuestión como religiosa, sino bueno, a repensar todo tiene que ver con qué es lo que, el cuidado, ¿no? El cuidado de cada uno hacia lo, lo, que, lo que lo hace ser, por así decirlo, ¿no? De manera muy rara. Entonces, nada más como, pues, no sé, creo que sí ha habido como cosas muy interesantes y
bueno, al menos Giro a mí me ha parecido que marca muy bien como estas cosas positivas de lo que está sucediendo también a partir de este momento. Gracias. Gracias. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra pregunta? Pues si no es el caso, pues quisiéramos agradecer a nuestras ponentes no solo su generosidad de compartir sus conocimientos y planteamientos, sino también el invitarnos a hacer esta reflexión, esta discusión a partir de estos. Y también antes de cederle la palabra al doctor Pilatowski para que cerremos el día de hoy, recordarles que mañana continúan los trabajos de nuestro coloquio, Epidemia, Trabajo y Capitalismo, y pues ojalá que nos puedan seguir acompañando en las siguientes mesas de nuestro coloquio. Y pues les cedo la palabra al doctor Pilatowski para que cerremos este primer día de trabajo. Pues muchas gracias, licenciado Luis Felipe, muchas gracias a los ponentes de esta mesa. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Y reiterando la invitación mañana para continuar con el coloquio, también les voy a pedir lo mismo que pedí en la mañana, si son tan amables, de ingresar en la medida de lo posible 10 minutos antes de la hora, o sea, a las 9:50, porque tenemos el equipo que estamos trabajando en la parte tecnológica, que ir dándole admisión a los que van solicitando ser incorporados, y eso requiere de irlo haciendo con tiempo. Entonces, si son tan amables, en la medida de lo posible, de acceder 10 minutos, ir accediendo 10 minutos antes de la hora fijada, y para continuar con esta buena tradición de empezar puntualmente con las mesas. Muchas gracias, que descansen y nos vemos mañana. Y para que no quede fuera, cuídense mucho, por favor. Hasta luego.